9 de mayo de 2004 es cuando el sábado pierden el Madrid y el Barcelona. Lo hacen frente al Mallorca y Celta. ¿Ese partido lo visteis en el hotel, ahí en Sevilla, o no lo visteis, o te enteraste después? Yo creo que no lo vi, ese partido en Sevilla, porque nosotros me parece que jugábamos el domingo, ¿verdad? Sí, lo digo porque esas derrotas, tanto de Madrid como Barcelona, os daban opciones al día siguiente de ya ser matemáticamente campeones de Liga. Sí, pero yo no lo vi, y lo que pasa es que no te puedo decir en antena, porque pues estaba en una discusión con gente y no te puedo decir en antena, pero era una discusión que al final fue una discusión trascendental, ¿no?, para el futuro. Una discusión con algún gerente, ¿no? Con algún director general, ¿no? Bueno, en antena no te lo puedo decir. Bueno, y luego llegó el adiós, ¿no? Y con esto ya terminamos. El famoso adiós del que tanto se ha hablado, ¿no? Tantos años. Yo recuerdo aquella noche en la que todos andábamos buscando a Rafa Benítez, y Rafa Benítez creo que estaba en su casa, ¿no? Con Quilón, con dirigentes del Valencia, pero que ya no había forma, ¿no?, de que siguieras en el Valencia, ¿no? Sí, tuvimos una reunión con Juan Soler y Llorente y tal, y estuvimos allí comentando la situación, y yo ya tenía la decisión tomada a raíz, sobre todo, de aquella famosa reunión en Sevilla. De aquella discusión, ¿no? Sí, porque las cosas que se me dijeron no me gustaron y me pareció que había falta de confianza. Yo tenía 4 opciones encima de la mesa para tomar una decisión y no vi las cosas claras. Pero en ese momento, pues creo que cometí un error y al final las cosas salieron como salieron. Pero insisto en que él, su trabajo lo hizo siempre muy bien, pero en aquella situación, bueno, pues las cosas no se hicieron como yo esperaba que se hiciesen, y eso de alguna manera me acercó al Liverpool, ¿no? En ese caso, esa falta de confianza que yo percibí para mí fue decisiva, ¿no? Porque era confianza en el trabajo, ¿no?, más que en los resultados, ¿no? Era lo que Claro. lo que tú esperabas. Por eso esa discusión, creo yo, en Sevilla, ¿no? Porque independientemente de ser campeón o no ser campeón de Liga, tú lo que querías es que se confiara y se valorara el trabajo, ¿no? Cuando ya has conseguido algo, y algo muy importante, y has mostrado tu profesionalidad, tu seriedad, tu honradez, ahí esperas eso, esperas confianza, no esperas estar cuestionado por los resultados, por lo menos de inicio, ¿no? Luego a lo mejor si se dan una racha de malos resultados, pues el fútbol es así, pero evidentemente el trabajo, la confianza en eso que se había conseguido, yo no la percibí, y bueno, de ahí poco a poco se fueron sucediendo las decisiones, ¿no? Sí, pero que en Sevilla sí había posibilidades de que te hubieras quedado, ¿no? Después ya no hubo ninguna, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo después ya la decisión la tenía en la cabeza, y Soler pensaba que sí, que iba a continuar, pero yo ya tenía claro que no me había gustado ese tema, y bueno, pues tenía que buscar otras alternativas, y evidentemente tenía 4 opciones, y la de Liverpool con 5 años por delante era muy atractiva, ¿no?